Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo poder estar compartiendo con ustedes nuevamente el inicio de esta semana para poder llevar así nuestro repaso de escuela sabática. Por supuesto, la lección para esta semana inicia con conflicto y crisis de los jueces. Y por supuesto, les invitamos, hermanos, para que puedan acompañarnos a estudiar. Y como les comentamos anteriormente también, si usted por algún motivo se pierde el repaso en los momentos que se está transmitiendo en la radio, también usted puede acudir a nuestro sitio de YouTube y puede buscarnos también como La Voz de la Verdad 1580 y podrá usted nuevamente escuchar estos audios que son de beneficio para nuestras vidas. Muy buenas noches, hermano Cativo. Muy buenas noches, hermano Manolo, que el Señor le bendiga. Y para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que han pasado un día sábado en armonía, gozosos, cantando, estudiando y escuchando la palabra de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenas noches, hermana Tony. También usted nos acompaña. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Manolo, muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos escuchan. Es un placer saludarles. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Como comentábamos hace un momento, estamos a punto de iniciar nuestro estudio de escuela sabática y también así le queremos invitar para que usted también pueda estudiar con nosotros y pueda preparar así su Biblia y también así su cartilla de escuela sabática para poder iniciar nuestro repaso en esta hermosa noche. Y por supuesto, también así queremos invitarle a que nos acompañe en una oración antes de iniciar nuestro estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad de estar reunidos acá en cabina, como también con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Por favor, te suplicamos que pongas tu Santo Espíritu para poder estudiar y repasar la lección. Te suplicamos, por favor, Padre, que nos acompañes y nos ayudes a poner en práctica lo que vamos a escuchar de ti. Te lo rogamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado al inicio de nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso sábado 16 de enero que el Señor nos ha permitido vivir en su presencia. Y por supuesto, como decíamos hace un momento, el repaso de nuestra escuela sabática para esta semana inicia con el título Conflicto y crisis, los jueces. Y por supuesto, nuestro texto a memorizar lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 2 y verso 1, y dice: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y nos inicia diciendo, hermano, el tiempo de los jueces, hermano Cativo. Bien, hermano, vamos entonces a entrar ahora. Dejamos a los patriarcas y ahora entramos a un tiempo donde nos dice la palabra de Dios en el capítulo 17 y el versículo 6, y en el capítulo también, para terminar, en capítulo 21, versículo 25, dice: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando dice no había rey, no había quien dirigiera, no había quien guiara al pueblo. Pero usted estará preguntándose si todavía no habían reyes en Israel.
Sí, antes de los jueces había un rey. Y ese rey era Jehová. Pero con los jueces fue un tiempo en el cual ellos dejaron de adorar a Dios, a Jehová, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y fue cuando más adelante, cuando Samuel le dirigen y le piden a él que les elija un rey como las otras naciones. Pero vamos a entrar cómo el pueblo de Dios decayó en su adoración y qué es lo que provocó todo eso. Durante esta semana vamos a estudiar diferentes momentos en los cuales vive el pueblo de Dios cuando él busca a Dios. La protección de Dios los protege, pero cuando ellos se olvidan y se apartan de Dios, los conflictos llegan. Y ese es el tiempo de los jueces. Nos dice, voy a leerles un poquito de el comentario bíblico adventista, y dice: el libro de los jueces recibe su nombre de los títulos de quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. Moisés, al dar instrucciones respecto del gobierno de los israelitas después de su establecimiento en Canaán, había ordenado jueces y oficiales. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Por lo tanto, cuando Moisés ya no vivía para ejercer las funciones legislativas, ni Josué para desempeñar las ejecutivas, se nombraron jueces que constituyeron la autoridad civil más encumbrada del país. El libro de los jueces es la historia del período que siguió inmediatamente a la muerte de Josué. En ese período, la autoridad gubernamental de Israel estuvo en manos de los jueces. Y comienza ahí la lección. El tiempo de los jueces fue un periodo, ¿qué dice ahí? Caótico en Israel. O sea que había un caos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. No había unidad, no había una religión, no había una adoración a un Dios. Habían creado diferentes formas de adoración a diferentes dioses. Imagínense, era un caos en Israel. El pueblo de Dios hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y dice, y Dios lo vendió en manos de un opresor. No podía hacer nada Dios, porque recuerde que Dios respeta el libre albedrío. No podía ir en contra de lo que su pueblo quería. Por eso es que el Dios de Israel los dejó a ver hasta dónde llegaban. Y vemos aquí, comienza el libro de jueces. Conflictos. Hay un conflicto en el cual vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál fue el primer juez que el Señor permite que se levante? Y es Otoniel. Otoniel es el primer juez que Dios permite y le ayuda, porque dice, con cada juez Dios estuvo para que pudiese llevar adelante
la obra de protección, de liberación del pueblo cuando reconocía su pecado, cuando buscaba la ayuda de Dios. Entonces Dios levantaba a un líder. En este caso fue Otoniel. Mire lo que nos dice en el capítulo 3. Versículo 7. Los israelitas pues hicieron lo malo a los ojos del Señor, olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. Y el enojo del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y los sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor, quien levantó un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces vemos aquí, dice que el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Buscaron y adoraron a Baal, a imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra ellos y permitió que vinieran Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los tuvo a los israelitas sujetos a él. ¿Por cuánto tiempo dice? 8 años. Al cabo de 8 años, nuevamente el pueblo levanta los ojos a Dios pidiendo ayuda, reconociendo su pecado. Y miren la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para con seres humanos pecadores. Él perdona, olvida y ayuda, y ayudó a su pueblo, levantando a un hombre, un juez llamado Otoniel. Eso fue, por eso vemos aquí que dice conflicto y crisis. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? Porque esta historia no es solamente para que veamos lo que ocurrió en aquellos entonces. El Dios del tiempo de los jueces es el Dios que también hoy está con nosotros, los que decimos ser sus hijos. Cuando clamamos a Él, no es que Él esté lejos de nosotros, Él respeta nuestras decisiones. Y Él, cuando nosotros le permitimos y pedimos su ayuda, Él está presto para ayudarnos. Por eso nos dice en la lección, ellos clamaban al Señor. Y Dios suscitaba un libertador que traía paz a la tierra hasta que el mismo triste ciclo comenzaba otra vez. O sea que eran el pueblo de Dios despertaba, buscaba a Dios, Dios levantaba a un juez, mientras ese juez vivía, el pueblo obedecía y tenía a Dios delante de ellos. Pero muriendo el juez, como que el pueblo se olvidaba y volvía otra vez a adorar a otros dioses. Eso fue constantemente, cada vez que moría un juez. Por eso es conflicto y crisis. ¿No nos pasa eso a nosotros hoy, hermanos?
¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué días estamos? Fuertes espiritualmente. Llega una semana de oración. Esa semana de oración y pasan unos 2-3 semanas más y el pueblo animado. Pero una vez que pasan esas 2 semanas o 3 semanas después, el pueblo otra vez como que se le olvidó y vuelve otra vez a vivir en la misma situación de sueño, sin importarle las cosas de Dios. Y el enemigo, que es astuto, utiliza todo eso para mantenernos adormecidos y perdidos. Porque podemos estar dentro de la iglesia, pero sin Cristo, sin una verdadera adoración para con Cristo. Aquí en este día nos dice que Débora, uno de los jueces de Israel, fue notable, pues inspiró confianza en otros. Imagínense, para que una mujer, Débora, en ese entonces, en el país de Dios, en el pueblo de Dios, donde la cultura era de que el hombre era el que estaba a la cabeza y que la mujer solamente tenía que servir en la casa y cuidar los hijos. Vemos acá que fue necesario que una mujer tomase el liderazgo, porque no habían hombres que tuviesen ese valor, porque se habían apartado de Dios. Había otra mujer, Jael. Jael fue otra mujer que aparece en la historia porque fue la heroína cuando ella entrega a Sísara, que le da leche, lo secuestra, se duerme y una estaca y lo mata. Vemos por eso Débora, cuando llega Barak, Débora le dice: ve, el Señor te dará la victoria. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y le dice ella: yo iré, pero la victoria no será tuya. ¿Qué es lo que hace el pecado? Veamos acá, ¿qué hace el pecado? Acobarda a las personas. Las personas les da miedo. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron? Ellos dijeron, cuando Dios los anduvo buscando y llamando, ellos se escondieron. ¿Y qué les dijeron? Bueno, ¿a dónde estaban? Tuvimos miedo y nos escondimos. El pecado hace que nosotros tengamos miedo. Y miedo de Dios, cuando no tenemos que temer a Dios. Debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Pero vemos que Débora y Jael, estas dos mujeres, confiaban en Jehová. Porque Débora, además de ser juez, Dios la había levantado para que fuese
profetiza. Tenía esos dos cargos, imagínense, profetiza. Era el portavoz de Dios. Por eso dice, Débora, uno de los jueces de Israel, fue notable, pues inspiró confianza en otros. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? Así como Débora. Cuando veamos a un hermano que su fe le está flaqueando, buscar momentos y palabras para animarlo, de ayudarle, no para hundirlo, sino de animarlo a que salga de esa situación. Pero normalmente, nosotros, en vez de animar, les ayudamos para que se hundan más. Y no debe de ser así. Debemos entonces, en estos tiempos de conflicto, porque estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, el enemigo está utilizando diferentes medios, tecnología, modas, música. ¿Qué cosas no está utilizando el enemigo para debilitar a los hijos de Dios? Pero para eso estamos tú y yo, hermano, para que seamos como Débora, que inspiremos confianza a aquellos que están por dejar la iglesia. Por eso dice ella, o sea, Débora y Jael, fueron heroínas, mientras que los hombres que la rodeaban no tenían ánimo por su timidez y falta de fe. ¿Qué es lo que nos está faltando hoy, hermanos? ¿Por qué creen que estas lecciones están para nosotros? Estamos faltos de fe. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Jehová. No escudriñamos la palabra de Dios. No permitimos que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. No meditamos en ella. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En el tiempo de los jueces, la palabra de Dios escaseaba. Y ahora escasea, no porque no tengamos oportunidad, porque Biblias tenemos en nuestras casas, pero no las abrimos para que ella nos ilumine, para que nos hable. Este es el gran conflicto que hay en nuestras vidas. La lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cristo quiere salvarnos. Satanás quiere destruirnos. Y en este conflicto, la voluntad de nosotros va a decidir quién reina en nosotros. Si Cristo, tenemos que escudriñar su palabra, y entonces eso va a traer fe a nuestra vida. También se recuerdan en tiempo de Gedeón. Aquí habla de la historia de Gedeón. Aquí solamente vamos a tocar algunas cositas que pasaba en el tiempo de Gedeón. Los madianitas, ellos con otros de sus amigos se habían unido. Eran dos grupos más que se unían, y en tiempo de la siega, cuando el pueblo de Israel tenía los frutos maduros, llegaban todos ellos a robarles. Se llevaban el ganado, las ovejas. ¿Y cómo creen que estaba ese pueblo? Pobre, con hambre.
¿Y por qué? ¿Por qué esas cosas? ¿Que no era el pueblo de Dios? Habían dejado a Dios. Habían buscado otros dioses, a los dioses de los vecinos, que no eran dioses poderosos. Y cuando Gedeón, cuando se le aparece el ángel, Gedeón le dice, bueno, ¿cómo es eso de que Dios está con nosotros? Lo que nos contaron nuestros padres, esas historias ya solamente son pasado. Pero el ángel le dice, tú con esa fuerza que tienes, libertarás a Israel. ¿Cómo si yo soy el menor de mis hermanos? Pero no importa la edad, no importa si tenemos o no tenemos, que seamos pobres, pero si tenemos a Cristo, el amor de Dios en nosotros, eso es más que todo el oro del mundo. Y eso es lo que le dice el ángel a Gedeón. Y Gedeón, bueno, pues, él dice, está bien, pero permíteme que te ofrezca algo. Le dice, no te vayas, aquí te espero. Y preparó algo para darle y le dice él, ok, ponlo en esa piedra, échale el caldo, y vino fuego del cielo. Y comprendió que era el ángel de Jehová, pero todavía no está convencido. Y recuerden que los dioses de allí eran los dioses de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios del trueno, todo eso. Entonces, ¿qué pidió Gedeón? Que este vellón esté mojado y que alrededor esté seco. Pero la primera vez le dijo que el vellón se moje y que alrededor no. ¿Está bien?, le dice. Y sacó un tazón de agua. Le dice, bueno, ahora que el vellón esté seco y de alrededor mojado, está bueno. Pero vemos aquí, Gedeón llegó a ser el medio, el instrumento de Dios, primeramente para destruir los ídolos que había en casa de su padre. Y luego los que estaban en el pueblo. Y Dios liberó por medio de Gedeón a su pueblo. ¿Qué cree que quiere hacer Dios hoy con usted? ¿No cree que es lo mismo que hizo con Gedeón? Gedeón, él se puso en las manos de Dios. Dios lo usó. Dios lo fortaleció. Dios, por medio de él, ganó la victoria. ¿No creen que eso también puede pasar en la vida de usted y la mía? Si nos ponemos en las manos de Dios. También vamos a estudiar durante esta semana de otro hombre muy fuerte. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Sansón. ¿Qué entiendes tú de Sansón? ¿Cómo ves a Sansón? Lo veo muy valiente, fuerte, pero como que dejaba volar su imaginación y su debilidad eran las mujeres. Ajá. Entonces vemos los placeres. Aquí vemos Dios utiliza diferentes medios para poder salvar a su pueblo. A Sansón
Porque recuerden que Manoa y la esposa ya eran viejos, ella era estéril, pero el ángel le dice que va a quedar encinta, va a tener un hijo. Y cuando nazca le dice, no, le dice que las cosas que iba a comer y ella también las cosas que debía comer. Cosas limpias. ¿Qué estamos comiendo nosotros? ¿Qué le damos a nuestros hijos? ¿Les damos alimentos saludables, nutritivos o chatarra? Lo que ellos piden. Pero vemos aquí cómo Dios le dice a esta madre cómo debe de educar a su hijo, Sansón. Pero hoy en día nuestros niños tienen mucha energía. ¿Pero por qué? Porque todos se lo damos con azúcar. Cornflakes con azúcar. Que todas las comiditas que para los niños hay son con azúcar. Muy poco sin azúcar. No, que no le gusta, pues ya le pervirtió el gusto. Y lo que el niño pide, eso hay que darle para que no moleste. No, hermanos. Hay que enseñar y hay que instruir, hay que educar a nuestros niños en las cosas que son para bien de ellos, para que sean niños calmados, obedientes, inteligentes, temerosos de Dios. Pero usted dirá, si Sansón no fue temeroso de Dios, pero mientras están bajo el dominio de papá y mamá, Sansón fue obediente. Pero cuando él ya llegó a cierta edad, él dijo, yo haré lo que quiera. Ya los padres tuvieron que, ya la responsabilidad de ellos tenía un límite. Ahora responsabilidad de Sansón. Hay mucho más, pero vemos aquí. Llegamos también. Porque después de Sansón, ¿quién fue el otro profeta? Samuel. Samuel fue el último profeta. Porque después de Samuel vienen los reyes. Fue a Samuel que le dijeron el pueblo, queremos rey. Y Dios le dice, me han desechado a mí, déjalos, hazles caso. Está bien. Entonces vemos de todo eso. Vamos a estar estudiando durante esta semana. Y vemos, dice, Samuel trajo esperanza a la nación. Porque recuerden, ahí como el versículo de memoria dice, ¿cómo dice? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces vemos aquí, el versículo nos habla de Ana. ¿Quién era Ana? ¿La mamá de quién? De Samuel. La mamá de Samuel. Y se recuerdan que cuando el Cana era el esposo, el Cana tenía otra mujer, Penina y Ana, y cada año, dice, iban a adorar, y la otra se burlaba. Pero Ana, en una ocasión, dice la historia aquí, ella pedía a Dios porque ella era estéril, y supuestamente una mujer estéril era que había sido castigada por Dios por algo.
Eso es lo que creían. Pero vemos aquí que Elí la tuvo por borracha. No, Señor mío, no estoy ebria, sino que soy una mujer atribulada. Y entonces le dice, bueno, lo que tú le has pedido al Señor, que el Señor te lo conceda. Elí no sabía qué era. Al cabo de tiempo, Ana quedó embarazada, dio a luz, cuidó al niño y llegó a ser Samuel, el sirviente de Elí, desde niño, porque dice que se lo había ofrecido al Señor, se lo llevó a Elí, porque los hijos de Elí, ellos se pervirtieron. Eran unos muchachos pervertidos. Y el padre, allí podemos ver otra cosa también, otra enseñanza para nosotros. ¿Qué clase de padres somos? ¿Somos permisivos en las cosas que los hijos hacen? Sabiendo las cosas y los pasos que ellos andan, dejamos sin llamarles la atención, sin castigarlos. Porque lavar a tiempo enderezará al muchacho. Así es de que vemos, Samuel creció y fue lleno del Espíritu. Fue el instrumento de Dios. Y dice, luego estableció una nueva estructura de liderazgo con reyes. Y uno de sus últimos actos fue ungir al futuro rey David. Así es de que, mis hermanos, durante esta semana vamos a estudiar acerca de conflicto, crisis en el tiempo de los jueces. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y que pasen una feliz noche y feliz semana. Amén.